Ahora bien, definamos qué hace el análisis sintáctico. Vamos a ver qué hace. El análisis sintáctico es el que verifica una estructura gramatical del flujo de tokens. Ya le vamos a ir poniendo nombres, ¿verdad? Es el que, con base a una estructura gramatical, va a verificar el flujo de tokens. Entonces, ¿pero eso cómo lo hace? Lo utiliza a base de gramáticas. Utiliza gramáticas para realizar ese análisis. Generalmente se le dice que tiene como salida un árbol sintáctico, un árbol de análisis sintáctico. Entonces, como el análisis léxico, que tenía como salida el árbol de la lista de tokens. En este caso, en el análisis sintáctico, vamos a tener como salida un árbol de análisis sintáctico, valga la redundancia. Entonces, esta es una fase fundamental para las siguientes fases del compilador. ¿Por qué? Porque las siguientes fases del compilador vamos a utilizar ese árbol. Ese árbol lo vamos a seguir utilizando en todas las fases siguientes del compilador. Son cuestiones necesarias. El árbol de análisis sintáctico es la piedra angular para las siguientes y casi todo el análisis siguiente. Tanto el semántico, la generación de código intermedio, un poco la optimización. Es algo muy fundamental. Entonces, que la salida de esta fase esté mala, nos asegura que el compilador va a estar malo en todas sus fases. Entonces, valga la redundancia todo esto, haciendo un resumen de la tarea del análisis sintáctico. Es el que, con base a una estructura gramatical, revisa el flujo de tokens. Utiliza gramáticas para hacer su análisis. Como salida tiene un árbol sintáctico y pues esta es una piedra angular para las siguientes fases. Ahora bien, como bien sabemos, en la fase de análisis léxico, si ustedes se dieron cuenta, no hay ningún apartado en el cual diga generación de lista de tokens, ¿verdad? No hay un método, ya lo explicamos. Eso hace parte ¿cómo se podría decir? Forma parte del análisis léxico, pero no en su esencia. Es una fase implícita, esa es la palabra. Una fase implícita del análisis léxico que no forma parte, pero es exigido para la siguiente fase. No existe una técnica para hacer una lista de tokens. Lo mismo va a pasar acá, en el análisis sintáctico, pero ¿con quién? Con el árbol sintáctico o el árbol de análisis sintáctico. En el análisis sintáctico o en el analizador sintáctico vamos a ver cómo aceptar un flujo de tokens, cómo verificar su orden, cómo verificar que todo esté en orden, ¿verdad? A nivel gramatical, pero jamás vamos a ver una fase en la cual vamos a construir ese árbol como tal. Jamás vamos a ver, o sea, que el hecho que yo no construya el árbol no significa que no sea análisis sintáctico. O sea, lo mismo que en el análisis léxico, yo puedo hacer mis autómatas y aceptar una cadena, pero jamás voy a decir de que eso está mal. O sea, que el hecho que yo no genere una lista de tokens está mal, sino que simplemente
no forma parte en su esencia. Va a pasar lo mismo ahora, pero con el árbol sintáctico. De igual manera, hay técnicas para hacer árbol sintáctico, pero eso ya forma parte del análisis semántico. Algo que no creo que alcancemos a ver en el curso. Me gustaría ver tal vez una introducción al análisis semántico, tal vez una clase última, pero vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien, dicho eso, ¿cómo lo hace? Lo hace de esta manera. El análisis sintáctico lo que hace es que va a ir pidiendo token a token, token por token, a la lista de tokens. Comúnmente se le conoce al analizador léxico. Y le va a ir pidiendo un token. Bueno, entonces con ese token, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Está bien es que haga esto, o hago esto, o a dónde me voy? Está bien, excelente. Voy a pedir el siguiente token. ¿Qué hago? Y así sucesivamente. Va a ir pidiendo token por token. Regularmente se le conoce como analizador léxico acá, pero aquí lo que está es la lista de tokens, que tuvimos como salida o implícita del análisis léxico. Aquí se le conoce como la inserción en la tabla de símbolos, pero tengamos en cuenta que la inserción de la tabla de símbolos real va a pasar en esta fase, que es la fase de análisis semántico. Hasta ese punto yo tengo en realidad todas las herramientas y toda la información necesaria para ingresar un dato a la tabla de símbolos. Entonces, en este punto de nosotros que estamos en análisis sintáctico, podemos ingresar algo a la tabla de símbolos, pero será, e incluso en nuestros cursos ahorita de compiladores 1, no vamos a hacer una tabla de símbolos como tal, solo vamos a hacer una representación, tal vez una pseudo tabla de símbolos, pero no va a ser una tabla de símbolos como tal, porque una tabla de símbolos pues es una estructura diferente que se mira en análisis semántico y generación de código intermedio. Entonces acá no tenemos las herramientas para construir una tabla de símbolos real, entonces es una pseudo tabla de símbolos. Entonces no nos preocupemos tanto de esta fase no esta fase, sino que esta interacción con la tabla de símbolos. ¿Y qué es un árbol de análisis sintáctico? Un árbol de análisis sintáctico es similar al árbol de expresiones o al árbol que vimos en el método del árbol. Es muy similar. ¿Por qué? Porque están basados, el árbol sintáctico está basado en el árbol de expresiones. Entonces acá tenemos nosotros un árbol de expresiones. Entonces este árbol de expresiones bien pudo salir del análisis sintáctico. Es más, este árbol representa una gramática, pero a nivel de árbol. Esta es la representación jerárquica, por decirlo así, jerárquica visual o jerárquica estructura de datos de una gramática. Es lo mismo. Ya más adelante vamos a ver qué gramática va a ser, qué gramática está representando, pero este árbol que estamos viendo es el árbol que tenemos que tener como salida implícita del análisis sintáctico. Entonces, el objetivo de esta fase de análisis sintáctico es generar este árbol que están viendo ustedes. Obviamente, para generar el árbol, la gramática tiene que estar bien. El flujo de tokens tiene que ser aceptado. Pero, ya implementando un compilador como tal, me va a dar lo mismo a mí, digamos que no acepte la cadena, a que acepte la cadena, pero si no genero árbol, no voy a poder seguir con mi análisis. Si bien es cierto, acepto mi cadena o mi flujo de tokens, pero no genero árbol, o sea, está bien que yo lo acepte y todo, porque como les digo, o sea, en el core como tal, o en el corazón del análisis sintáctico, no, en los métodos no existe una fase de generar árbol. Pero si yo no genero el árbol,
el análisis semántico no va a tener ninguna entrada. Entonces es necesario, por algo es necesario generar un árbol. Análisis sintáctico como salida. Dicho eso, no sé si tienen dudas hasta acá, antes de platicar un poco de los tipos de analizadores. No sé si tienen dudas acá, podemos platicarlo un poco. ¿O todo quedó claro? ¿Queda claro en esencia cuál es la esencia del análisis sintáctico? ¿Todo bien? Como les digo, hoy va a ser un poco más corta la clase o más fresca. Entonces tenemos dos tipos nosotros de analizadores sintácticos, o el parser como comúnmente se le conoce, porque esta fase es la fase de parser. Tenemos gramáticas descendentes, o perdón, analizadores descendentes y analizadores ascendentes, ¿sí? Los descendentes utilizan eh, gramáticas de tipo LL y se construyen de la raíz a las hojas, es decir, de los padres a los hijos, de arriba para abajo. ¿Sí? Entonces vengo yo, cuando estoy analizando, puedo construir el árbol y me voy para abajo, de los padres a los hijos, o de la raíz a las hojas. Mientras que los ascendentes utilizan gramáticas de tipo LR y se construyen de las hojas a la raíz, es decir, de abajo para arriba. Entonces vengo yo, construyo mi hoja. Voy construyendo así de esta manera. Y esto es un análisis ascendente. De las hojas a los hijos. Entonces no sé si logran ver la diferencia. Tenemos dos tipos de, de, de análisis sintácticos que vamos a estar viendo en el curso. Entonces nosotros podemos irnos por cualquiera de las dos vías, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en lenguajes vieron algún tipo de análisis sintáctico. ¿Alguien me puede ahí decir? Si alguien, o si no vieron, también díganme. Si vieron, díganme qué método de análisis sintáctico vieron, para ir refrescando un poco, que vienen preparados. Y me pueden escribir aquí en el chat qué vieron de lenguajes, porque yo tengo entendido que ven un método, o al menos cuando yo estudié miraban un método, y cuando dejé la universidad todavía seguía esa forma. Entonces no sé si ahorita siguen viendo ese método. ¿No vieron? Ok. Es que antes me recuerdo que se miraba el L1, que pertenece al descendente. El L1. Ya acá ya vamos a ver nosotros el SLR, el LR1 y el LALR. Entonces, estos cuatro métodos de análisis sintáctico son los que vamos a estar viendo ahorita en el curso. Bien. Gramáticas, ¿vieron ustedes? ¿Saben qué es una gramática? ¿Saben construir una gramática? Me pueden comentar ahí en el chat. ¿Saben factorizar una gramática? ¿Saben quitar la recursividad de una gramática?
sea, pueden pasar de una gramática recursiva por la izquierda a la derecha y de la derecha a la izquierda. Ahí me pueden contestar o solo vieron la estructura básica de una gramática. Porque también puede ser, ¿verdad? Solo vieron una estructura básica, no lo vieron a profundidad, que es factorización, propiedades de la gramática, gramáticas tipo LR. Ok, vamos a ver ahí. Vamos a ver eso. Pregunto porque, como les digo, si ustedes no salen sabiendo análisis sintáctico, van a ir a tronar en el curso siguiente, a menos que se los regalen en la escuela de vacaciones. Esa es la verdad. Entonces, eh, ¿cuál es la esencia del compilador? Llegamos al corazón del compilador como tal, y ese es el análisis sintáctico. Entonces, si ustedes no comprenden, no salimos comprendiendo análisis sintáctico, eh, no vamos a poder generarlo. Y previo al análisis sintáctico, no crean que ahorita nos vamos a ir a adentrar de una vez en el L1, sino que ahorita el siguiente tema que toca es la construcción de gramáticas. Vamos a ver qué es gramática, cómo construirla, y todo lo matemático detrás de la gramática. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente, la causa de deserción en compiladores 2 y una de las causas principales que, que, que yo vi cuando fui auxiliar de compiladores 2, cuando di el curso de compiladores 2, ya como catedrático, es que la gente no sabe crear gramáticas. La gente no sabe apreciar bien el análisis sintáctico. ¿Cuál es el rol del análisis sintáctico? Entonces, definitivamente, pues lo que yo necesito, o mi meta aquí, al final del curso de compiladores 1, lejos del análisis léxico, porque yo sé que el análisis léxico ya no es tan complicado y no forma parte no tiene un juego tan fundamental. Mi meta es de que ustedes salgan haciendo buenas gramáticas. Porque igual en el siguiente curso ustedes no se van a poner a hacer un LR1 de cero, pues. Incluso en este curso no sé si va a dar tiempo, no creo que en el proyecto vayan a hacer un LR1, pues ustedes se van a morir haciendo un LR1. Pero sería un buen ejercicio, no se sabe. Pero es cierto que lo comprendan, es cierto. Es excelente, igual se les va a evaluar en el examen y si ustedes no lo hacen, pues van a tener mala esa sección y todo, pero al punto donde voy es de que necesito que con lo que se vayan para el siguiente curso es con las gramáticas. Lo que yo necesito es que ustedes se vayan con ese concepto de gramáticas. Entonces, ese es el reto de este curso y ese es el reto de esta sección, la construcción de gramáticas. ¿Sí? Entonces, ya a partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver ya la construcción de gramáticas como tal. Pero quería hacer el énfasis acá porque eh, 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 quería saber qué traen de lenguajes, porque a veces no sé, no es malo empezar a ver temas de gramáticas y todo, pero a veces se crea un conflicto, porque yo cuando llegaba a esta parte de compiladores 1, había quienes que lo tomaban muy, bueno, eso ya lo sé, decían, y no llegaban a clase o no le tomaban la importancia del caso, entonces creían que con lo que vienen de lenguajes iban a poder soportar a compiladores 1. A veces, y bueno, los exámenes de compiladores 1 no son tan exigentes, pero cuando llegan a compiladores 2, ahí hay un impasse, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es necesario, quería platicar un poquito de eso. Y sí, obviamente aquí lo vamos a profundizar, vamos a estudiarlo de una mejor manera. ¿Verdad? Bueno, entonces, ya platicando de qué es una gramática. Una gramática es una estructura lógica y matemática con énfasis gramatical, en la que se describe un conjunto de reglas que definen un lenguaje formal para un flujo de entrada comúnmente
flujo de elementos gramaticales. Entonces quiero que tengamos en cuenta acá. Es lógica. O sea, tiene sentido lo que yo estoy escribiendo y tiene fundamento matemático. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que siempre les he dicho, de que los compiladores es ciencia. ¿Por qué? Porque está basado en la matemática. Entonces, eso es lo que habíamos hablado al inicio, de la diferencia entre las ciencias de la computación y el área de sistemas de información. Porque recordemos que nuestra carrera es ciencias y sistemas, ciencias de la computación y sistemas de información. Entonces, de parte del área de ciencias de la computación, los cursos están fundamentados en algo sólido, ¿sí? O sea, y obviamente la parte gramatical está fundamentada en una estructura lógica y tiene base matemática. Entonces, ahí podemos observar la diferencia entre un curso de desarrollo de software a un curso de ciencias de la computación. Obviamente, acá el fin no es generar un sistema, el fin es soportar una teoría matemática o una teoría científica utilizando software como el medio. Mientras que en el área de sistemas de información, el fin sí es construir un software. Entonces esa es la diferencia. Entonces, dado esa diferencia, vamos a ver. Aquí tenemos otra cuestión. Si bien es cierto, no voy a decir yo, bueno, tengo que hacer esto, regla 1, regla 2, regla 3. O sea, no es una lista de reglas, pero la estructura como tal de la gramática me va a mí a definir esas reglas implícitamente. O sea, yo en la gramática voy a definir qué va primero, qué va después. Si yo quiero definir operaciones en inorden, pues las voy a poner en inorden. Si yo quiero definir operaciones en posorden, las pongo en posorden. Aquí es el momento. Si yo quiero definir, por ejemplo, como Python que utiliza tabuladores como delimitadores de nuevas sentencias, yo lo puedo definir en la gramática. Si yo quiero definir que mis ciclos de control, por ejemplo, empiecen con, o terminen, perdón, con por ejemplo, un if, un while, un for, aquí lo hago en la gramática. Entonces, aquí es donde yo necesito, o aquí es donde yo realizo esas reglas. No son reglas así, como les digo, no es un conjunto de reglas que diga, bueno, regla número 1 esto, regla número 2 esto, regla 2 esta, regla 3 y así. Bueno, no es así, sino que es cuando yo construyo la gramática, por eso existen técnicas para construir gramáticas, ahí yo es donde voy a empezar a definir las reglas, ¿sí? ¿Y qué definen las reglas? El comportamiento que debe de tener la entrada. ¿Y esa entrada quiénes son? Los tokens. Entonces, vamos sentando ya términos. El análisis sintáctico verifica el orden, pero ¿cómo lo verifica? Con una estructura lógica matemática, que en este caso es la gramática, en la cual va a ir representar todas las reglas que debe de tener un flujo de tokens. ¿Sí?
Bien, dicho eso, ¿qué es gramática? Vamos a ver. Esta es la definición formal de gramática ya. La definición lógica matemática de gramática. Recordemos que esto está muy centrado en las matemáticas discretas, tiene sus bases los compiladores. Bien, entonces, vamos, aquí siempre hablamos de conjuntos, de operaciones de conjuntos, ¿verdad? Entonces, una gramática representada con G tiene como conjunto o está conformado por el conjunto de BT, BN, P y S. ¿Sí? Siempre. No puede faltar BT, no puede faltar BN, no, siempre va a tener esas cuestiones. ¿Sí? Siempre. Vamos a ver. ¿Quién es BT? Es un conjunto finito de terminales. Es decir, hojas de un árbol o hijos. ¿Sí? Eso es BT. Es un conjunto de terminales. DN. DN es un conjunto finito de no terminales, es decir, nodos o padres. Nodos o padres. ¿Sí? Esos son los no terminales. Y hago énfasis en conjunto finito. Los compiladores son conjuntos finitos. Los compiladores jamás son infinitos. ¿Sí? Entonces ahí siempre, tal vez suena obvio, pero siempre se hace énfasis, son conjuntos finitos. P es un conjunto finito, nuevamente, de producciones. Vamos a ver ya más adelante qué es una producción. ¿Sí? Y ese es el símbolo inicial que pertenece al conjunto Bn. Voy a tener un inicio denominado como S y pertenece a Bn, es decir, de que yo voy a tener una serie de conjuntos, de una serie de no terminales. Digamos, tengo 100 no terminales y de esos no terminales voy a tener un símbolo inicial. ¿Sí? Va a haber un no terminal que encima de ser no terminal va a ser el símbolo inicial. ¿Sí? Solo un símbolo inicial. Uno. Ahora bien, dado eso, los elementos de P, esto es una extensión. Los elementos de P tienen la siguiente forma. Pn produce esta flecha, la vamos a denominar como produce, vamos a hablar ya de producciones, vamos a decir produce, Bn produce Bt unión Bn cerradura de Kleene. ¿Qué me dicta la cerradura de Kleene? 0 o más veces. ¿Sí? ¿Por qué 0 o más veces? Recordemos que puedo tener un Bn produce épsilon, Bn produce vacío. Pues vale. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo Bn, es decir, solo los no terminales pueden producir. ¿Por qué? Porque recordemos que un no terminal va a ser un nodo o un padre. Por eso produce. Ahora, ¿qué produce? Puede producir BT. ¿Quién es BT? Conjunto finito de terminales, es decir, un terminal, hojas o hijos. Puede producir una hoja o un hijo o otro no terminal.
Puede ser también. Recordemos que viene 0 una vez, eso quiere decir que puede venir nuestro amigo épsilon. ¿Sí? Dicho eso, estas son las bases de la gramática. Estas son las bases de la piedra angular del análisis sintáctico, que es la gramática. No sé si alguien entendió estas leyes, no sé si alguien se perdió por ahí. Me pueden aquí comentar. Lo podemos volver a explicar. Gracias. Bien, entonces estas leyes las tenemos que tener fundamentadas, bien claras. Ahora bien, este es el ejemplo de una gramática. Eh, vamos a ver, vamos a ir deconstruyéndola paso a paso. Eh, ¿Cómo lo vamos a ir deconstruyendo? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama todo eso? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Me puede contestar ahí por audio o por chat? ¿Cómo se llama todo eso que subrayé ahorita? Producción. Es correcto. Es una producción. ¿Es terminal o no terminal? ¿Terminal o no terminal? ¿Cuál de los dos? No terminal, es correcto. ¿Más es terminal o no terminal? Es un terminal. ¿Por qué es un terminal? Porque no produce ya nada. Lo mismo pasa con el paréntesis, lo mismo pasa con el ID. Ahora bien, aquí tengo una variante. Este OR. Tengo un OR aquí. Esta es una convención para decir que E produce E más T y también E produce T. ¿Cómo sería? Así. E produce E más T y produce T. ¿Sí? Solo que obviamente, pues por términos de convención, ya ustedes ya van a ver, si no ya lo han visto también, que se le pone OR, se le pone OR. Pero es así, o sea, la gramática de forma general es de la forma que estoy escribiéndolo arriba. También aquí tengo T produce, T produce T por F, T por F, y T produce F. Entonces, pero pues como es el mismo, pues entonces se le pone su honor. Se le pone honor. Entonces ahí no, para no entrar tanto en discusión no en discusión, sino que en conflicto, solo sentando lo de arriba. Igual lo de abajo también, BF produce eh, paréntesis que abre F produce ID. Lo mismo está pasando ahí abajo, entonces de la vista extendida, ¿verdad? Entonces ese símbolo OR que no nos... Eh, eh, ese símbolo que no nos venga y no nos quite la atención, simplemente expresa la idea. Por ejemplo, aquí yo podría tener un OR más, por ejemplo. Aquí puedo tener NU. Entonces es como que estuviera aquí un F produciendo, ¿verdad?
ahí sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, esta gramática eh, ya más adelante la vamos a ver, pero esta gramática es recursiva por la izquierda, ¿verdad? Y este sirve para un analizador de tipo LR. La gramática que estamos viendo más adelante lo vamos a ver por qué. ¿Por qué es una gramática de tipo LR y sirve para un analizador ascendente o un tipo LR y es recursiva por la izquierda? Entonces vamos a ver acá. Ahora, esta gramática, ¿qué pasó con esta? Esta gramática es de tipo LL y es recursiva por la derecha. Y es para un analizador descendente. Pero representa la misma gramática, representa la misma estructura, perdón, tiene las mismas reglas. Este recibe expresiones de suma y resta, suma y multiplicación, perdón. Y esta también suma multiplicación, pero es diferente. ¿Por qué? Porque este es para un analizador de tipo LL y recursivo por la derecha. Aquí está la recursividad. Ya más adelante vamos a ver el tema de recursividad, pero recursiva por la derecha. Y aquí tenemos la recursividad, que es recursiva por la izquierda. Entonces este es izquierda y es ascendente. Mientras que la de acá es LL, derecha, y es descendente. Pero representa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Operaciones de suma, multiplicación, con paréntesis y una ID. Suma, multiplicación, paréntesis y una ID. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando acá es que yo estoy viendo ya de por sí estos dos tipos de analizadores. Y estoy viendo yo la importancia de escribir una buena gramática. Porque si yo utilizo esta gramática para un tipo LL, posiblemente salga, posiblemente no me salga, no lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no, tal vez me salga mal. Si yo utilizo esta gramática para un tipo LR, fijo no va a salir, fijo no va a funcionar. No va a funcionar. Esto no va a funcionar en un tipo LR. Entonces, que yo tenga una gramática no significa y no me asegura el éxito en un análisis sintáctico. Yo tengo que tener la mejor gramática, tengo que tener una buena gramática, una gramática que cumpla lo necesario para utilizarlo en el analizador que yo quiera. Si yo quiero utilizar un analizador de tipo LL, yo tengo que escribir una gramática de esta forma que tenemos en pantalla. Si yo quiero utilizar un análisis sintáctico de tipo LR, yo tengo que utilizar una gramática de estas. ¿Qué pasa con la recursividad por la izquierda? No, no es necesario. Fíjate que existe esa técnica. ¿Por qué? ¿Por qué se quita la recursividad por la izquierda? Porque escribir una gramática recursiva por la derecha es muy complicado. No existe en su concepción, no existe tanta facilidad de escribir una gramática por la izquierda, por la derecha, perdón. Entonces, ¿cuál es la técnica? La técnica es que te vas por el lado más fácil, que es escribir una gramática recursiva por la izquierda, y a posterior solo le quitas la recursividad y ya tenés una gramática recursiva por la derecha. Porque construir una gramática recursiva por la izquierda tiene una base
estándar. Lo vamos a ver más adelante. Tiene una base estándar en la cual están fundamentados todos los lenguajes de programación, que es una forma estándar. A partir de esa forma estándar, vos puedes construir cualquier tipo de gramática, pero la gramática, la base estándar está en la recursividad por la izquierda. Entonces, para cuando vos necesitas un compilador descendente o de tipo LL, necesitas una gramática recursiva por la derecha. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el truco, por decirlo así? No es truco, pero ¿cuál es la técnica más fácil? Que vos construyas tu gramática recursiva por la izquierda y ya con la técnica de quitar la recursividad, ya te da una gramática sólida recursiva por la derecha. Es mucho mejor a que vos te metas de lleno a escribir una gramática recursiva por la derecha, porque no es tan factible eso. Es más complicado, no es tan visual. No puedes decir, no es tan fácil representar unas reglas recursivas por la derecha de una vez. Es por eso que se hace. Es por eso que existen los métodos de quitar recursividad, para poder asegurar que todos vengamos de esa forma estándar de que vamos a ver más adelante. Pero no es de que las gramáticas recursivas por la izquierda sean malas. Es más, las mejores gramáticas son recursivas por la izquierda. Y para el análisis semántico, solo recursivas por la izquierda van a usar. ¿Por qué nace el método de quitar la recursividad? Para utilizar gramáticas de tipo LL o para hacer analizadores sintácticos de LL. Pero ya lo van a ver más adelante en este y en el siguiente curso, que los analizadores sintácticos de tipo LL son un dolor de cabeza, porque quedan mucho en teoría, no pasan a la práctica. Es muy teórico esto, pero ahí lo van a ver más adelante. Es por eso, es una técnica, es como lo que pasaba con Thompson y subconjuntos. Es lo mismo. En subconjuntos yo necesito una FN, pero para generar una FN pues tengo que usar Thompson. Es lo mismo acá. Para los LL necesito una recursiva por la derecha, pero lo mejor es escribir una por la izquierda y después quitarle la recursividad. ¿Verdad? Pero sí, cada método tiene su propia gramática. Para los LR vamos a usar gramáticas recursivas por la izquierda. Si se dan cuenta, tenemos 3 métodos de LR y solo un método de tipo LL, solo uno. Entonces, porque los LR son los más utilizados, es decir, de que la gramática recursiva por la izquierda es nuestro machete de ahora en adelante, ¿verdad? Pero para eso existe el método que te acaba de decir, que es para ahí representar de mejor manera o asegurar una buena gramática en el análisis descendente. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas de todo esto? ¿Alguien ahí me puede comentar si tiene dudas? ¿Se perdió? Si no entendió algún tema que tocamos el día de hoy. Lo que hoy vimos, primero que nada, es lo que hace el análisis sintáctico. Obviamente lo que hace el análisis sintáctico ya lo tenemos ahí claro, ¿verdad? Que es verifica el orden. Obviamente eso ya lo habíamos platicado. Entonces, lo que realmente quería introducir es la importancia de la gramática y las reglas gramaticales, ¿verdad? Estructura de una gramática, pues también ya lo vimos. Y creo que entonces ustedes visualizan que para un problema pueden haber 2 soluciones. Una gramática de tipo LR, que es recursiva por la izquierda, y una gramática de tipo LL, que es recursiva por la derecha. Y ambos funcionan para su propio fin. Es decir, no puedo decir esta gramática es mejor que esta, ¿no? Los dos representan lo mismo y los dos vamos a construir un compilado, un analizador sintáctico o un parser con esta gramática y con esta. Y va a dar lo mismo.
¿verdad? Tal vez en análisis semántico, tal vez ya empiezo a hablar yo de, mejor me hubiera ido por este lado, o mejor me hubiera ido por este lado, cuestiones así. Pero ahorita en análisis sintáctico, parser, va a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, con eso damos por iniciada la sección de análisis sintáctico o todo el mundo del parser. Esta clase del día de hoy fue un poco más tranquila, no quería sobrecargar, venimos terminando la fase de análisis léxico, entonces creo que era eh, momento de tomarnos un descanso. Dice, para el análisis semántico se siguen utilizando gramáticas o otra herramienta. Para el análisis semántico podés utilizar las gramáticas y podés utilizar el árbol que te tira como salida el análisis sintáctico. Si te vas por la vía de la gramática para el análisis semántico es mucho más complicado. Mucho más complicado. Pero te puedes ir. Ahora, si te quieres ir por el lado del árbol, eso es mucho más fácil. Pero puedes usar cualquiera. Entonces, es por eso, en teoría, en el libro como tal, y en la teoría así de compiladores, enseñan que se van por la gramática. Entonces, una buena gramática te asegura mucho, te asegura el éxito en un compilador. Pero construir tanta regla ya semántica a nivel de gramática quiere ganas, eso sí, quiere ganas. Porque a nivel semántico sí se escriben las reglas, así una por una, no como aquí a nivel sintáctico, que es la gramática que te resuelve las reglas. Mientras que a nivel semántico sí vas escribiendo vos las reglas y decís, bueno, estoy operando entero con entero, ¿cuál es mi resultado? Ah, es un entero. Estoy operando entero con string, ¿cuál es mi resultado? Ah, es un error semántico. Y así, te vas regla por regla. Entonces, sí, a nivel de gramática, sí es posible, no es imposible, sí es posible, pero es muy complicado. Entonces, yo lo que recomiendo es de que se haga a nivel de árbol, ¿no? Porque el árbol también lo puede resolver. Entonces, te vas a nivel de árbol, igual vas a escribir código en los dos, pero a nivel de árbol es un poco más fácil porque vos tenés el control del árbol, ¿no? Entonces, que la gramática no solo es una estructura. ¿Verdad? Esos son temas que tal vez vamos a platicar más adelante cuando ya empecemos a ver de lleno los analizadores sintácticos. Y por eso es que me gustaría a mí tal vez la última clase de este semestre, platicar un poco acerca del análisis semántico. Porque, o sea, yo termino en LALR aquí. Cuando lleguemos a LALR, se termina el curso. Y después de LALR empieza el análisis semántico. Aquí empieza el análisis semántico. En la última fase del análisis, ¿verdad? Pero sí me gustaría tal vez ahí dar como una parte introductoria al análisis semántico. ¿Verdad? No sé si alguien tiene otra duda por ahí. Entonces, si no tienen dudas, pues ya en la siguiente clase vamos a empezar a platicar sobre la construcción de las gramáticas. Vamos a dedicar 2 clases para construcción de gramáticas, donde cual vamos a ver todas las reglas. Vamos a quedarnos ahí vamos a entretenernos un poco ahí construyendo gramáticas. Voy a enseñar la forma estándar de un lenguaje de programación. Voy ahí a platicar un poco de eso, ¿verdad? Para que vayamos ahí adentrando en ese mundo, ¿verdad? Entonces, de mi parte es todo. Si no existen más dudas, lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día.